Hola amigos de Hightech, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a retomar el curso práctico de JavaFX. Este curso lo iniciamos el año pasado, estuvimos grabando un total de 9 videos en los cuales estuvimos explicando temas que son de mucha importancia al momento de trabajar con este tipo de tecnología. Estuvimos estudiando el ciclo de vida, las partes más esenciales de la interfaz gráfica cuando desarrollamos con JavaFX, como son la ventana, la cual es la ventana state, las escenas, los gráficos de escenas o los nodos. Y bueno, también estuvimos viendo todo lo relacionado a los layouts, vimos lo más importante. El día de hoy vamos a pasar a otro nivel y vamos a aprender cómo dividir completamente la interfaz gráfica de la parte lógica. Recordemos que en la introducción del curso a JavaFX, del curso práctico, dijimos que JavaFX es un claro ejemplo del patrón de diseño modelo vista controlador, ya que nos permite dividir las sesiones por capa, como son la parte de la interfaz gráfica, los controladores y la parte lógica. Entonces hoy vamos a aprender cómo hacer esto y vamos a instalar una herramienta que nos va a servir para diseñar las interfaces gráficas de una manera mucho más sencilla. La herramienta es SceneWilder. Pero bueno, antes de iniciar te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, ya sabes para qué, para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar. Y bueno, ya estamos posicionados en NetBeans y vamos a explicar cómo vamos a crear nuestro proyecto JavaFX. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto. Ya sabemos cómo hacer esto. Oprimimos el botón New Project y se nos va a generar las respectivas opciones. Hasta ahora habíamos hecho la creación del proyecto como normalmente lo hacemos: Java Application, y escribíamos código desde cero, incluyendo el código de nuestra interfaz gráfica. Esta operación es práctica si queremos aprender qué objetos utilizar, las clases que se utilizan para trabajar con interfaces gráficas en JavaFX, pero en un campo laboral o donde requiramos hacer una aplicación mucho más robusta, necesitamos ganar tiempo. Por lo tanto, necesitamos hacer uso de los archivos fxml. Esos archivos, ¿qué hacen? Simplemente son archivos que nos permiten dividir toda la interfaz gráfica de la parte lógica de nuestra aplicación. Son archivos que están basados en lenguaje XML. Entonces, aquí seleccionamos JavaFX, JavaFX fxml application. Oprimimos siguiente y vamos a ver qué tenemos aquí. La primera opción es Project Name. Simplemente aquí especificamos el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. Puede ser JavaFX lección 10. Y bueno, ya nosotros conocemos estos atributos que vemos aquí, como por ejemplo Project Location, que es la carpeta raíz donde se guardan todos los proyectos de Java, y la carpeta del proyecto el cual vamos a crear, que es este, que es JavaFX lección 10. Y bueno, aquí está todo lo relacionado al JDK. Estamos trabajando con el JDK 8 y vemos que tenemos una nueva opción. Aquí vemos fxml name, y bueno, este es el archivo que les estaba comentando hace un momento. Este archivo es de extensión fxml, por lo tanto está basado en lenguaje XML. Entonces vamos a trabajar con lenguajes de marcado para diseñar nuestras interfaces gráficas. Si has trabajado en Android, debes estar familiarizado con este tipo de archivos y este tipo de diseño de interfaz gráfica. Por ejemplo, cuando trabajas en Android Studio, tienes la posibilidad de tener una interfaz en la cual puedes ir arrastrando componentes e ir diseñando tu interfaz gráfica, y también tienes la posibilidad de ver el código fuente que se va generando o incluso escribir tu propio código fuente en caso de que no quieras utilizar las herramientas que te provee el IDE, en las cuales te permite tener un diseño mucho más sencillo. Entonces acá también tenemos esta posibilidad. Tenemos la posibilidad de editar el código fuente directamente o también utilizar la herramienta SceneWilder, que es la que vamos a estar utilizando en las primeras lecciones. Entonces a este archivo le voy a colocar interfaz gráfica. Y listo, aquí también tenemos otra posibilidad, que es Create Custom Preloader. Esto lo hacemos en caso de que antes de que se ejecute nuestra aplicación mostrar una ventana de carga. Pero bueno, nosotros no necesitamos aplicar esto por el momento. Una vez hecho esto, simplemente oprimo Finish y esperamos a que se genere nuestro proyecto. Y bueno, aquí tenemos nuestro proyecto.
tenemos dos clases y un archivo de interfaz gráfica con extensión fxml. Tenemos la clase JavaEffects lección 10, que es la clase que contiene el método main y los métodos del ciclo de vida de la clase application. Recordemos que aquí vamos a cargar nuestra interfaz gráfica. Vamos a leer cada línea de código. Aquí en esta primera línea vamos a cargar nuestra interfaz gráfica, la cual es el archivo de extensión fxml. Por lo tanto, utilizamos el método load de la clase fxml_loader. Y bueno, cargamos la dirección donde se encuentra alojada la interfaz gráfica. Aquí hacemos uso de los métodos getClass, getResource y accedemos a nuestra interfaz gráfica accediendo al archivo interfazgráfica.fxml. Esto se lo vamos a asignar aquí a nuestro nodo raíz. Y bueno, ahí vamos a agregar todos los componentes que nosotros deseemos. Aquí cargamos la escena, ya nosotros hemos explicado esto en anteriores videos. Y bueno, mostramos la ventana Stage. Acá simplemente cargamos el método main y nuestra aplicación se ejecutaría. Pero bueno, vamos a revisar lo que nos interesa a nosotros, que es la interfaz gráfica y la otra clase. Aquí podemos ver que se marca de una manera muy precisa el patrón de diseño modelo vista controlador. Por un lado tenemos la interfaz gráfica, que es este archivo que vemos aquí. Y bueno, si yo le doy doble clic a este archivo, se va a abrir nuestra interfaz gráfica en otro programa, el cual es SceneWilder. Entonces este programa nos va a facilitar mucho las cosas en cuanto a diseño. Pero bueno, si nosotros queremos editar el código fuente de manera manual, aquí lo tenemos, simplemente clic derecho, Edit. Aquí tenemos el código fuente. Este código fuente no lo vamos a explicar por el momento, ya que hay que ser conscientes que hay muchas personas que no utilizan o que no son muy buenas trabajando con lenguajes de marcado como HTML, XML, y precisamente este archivo fxml está basado en el lenguaje XML. Por lo tanto, se haría una tarea muy tediosa en cuanto al diseño, y la idea es aprender lo básico con el programa SceneWilder y posterior a eso sí adentrarnos a aprender algunas líneas de código o aprender a hacer nuestra interfaz gráfica de una manera muy sencilla aquí a código, como para que sea algo de aprendizaje, ya que en un entorno en el cual necesitemos desarrollar una aplicación, lo más recomendable es utilizar el programa que vamos a estar instalando. También tenemos la otra clase, que es la clase interfaz gráfica controller. Podemos ver que esta clase se relaciona directamente con nuestra interfaz gráfica. Entonces, cuando nosotros generamos un archivo fxml, automáticamente se va a generar su controlador. Entonces, si nos vamos acá a la línea de código que vemos aquí, tenemos esta línea de código fxml controller. Y bueno, aquí conectamos nuestra interfaz gráfica con dicho controlador. Por lo general se hace de manera automática, pero no quiero adentrarme mucho en esta clase, ya que esta clase va a ser tema para un próximo video, para estudiarla de manera detallada. Una vez explicada la estructura del proyecto, podemos ejecutar para ver qué va a mostrar nuestro proyecto, el cual acabamos de crear. Y bien, se ha ejecutado nuestro pequeño proyecto. Aquí vemos que es algo sencillo, una interfaz sencilla. Oprimo el botón y me va a mostrar este mensaje que diga hola mundo. Y esto es básicamente lo que se está haciendo aquí. Vemos que no hemos escrito ninguna línea de código, simplemente estamos haciendo uso de lo que se ha generado. Entonces, una vez explicado toda la estructura del proyecto, la cual en sí es muy sencillo de entender, vamos a instalar el programa SceneWilder, ¿vale? Entonces yo les voy a mostrar dónde pueden descargar este programa de manera segura. Bueno, lo que necesitamos ahora es descargar la herramienta que nos va a permitir a nosotros diseñar las interfaces gráficas de una manera mucho más sencilla. Y la herramienta es el programa SceneWilder. Entonces lo buscamos y bueno, aquí lo tenemos. Debemos entrar al primero, que dice SceneWilder Gluon. Y bueno, aquí lo tenemos, es este que tenemos aquí. Entonces le vamos a oprimir al botón Download Now o descargar ahora, y tenemos dos opciones o dos versiones: SceneWilder para Java 11 y SceneWilder para Java 8. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con NetBeans 8.2, el cual maneja el JDK 8, necesitamos descargar
SceneWilder para Java 8. Entonces los que usen otra versión de Java pueden descargar pues el SceneWilder para Java 11. Entonces les recomendaré descargar el instalador, o sea, tipo instalador de Windows, ya sea para 64 bits o 32 bits. También pueden descargar el ejecutable jar en caso de que quieran utilizar ese tipo de archivos. Y bueno, tenemos también varios sistemas operativos con los cuales podemos utilizar SceneWilder como Mac OS y Linux. Entonces, dependiendo, ustedes van a descargar básicamente aquí, oprimen el botón Download y listo, esto se descargará. Y bueno, lo que van a hacer después es instalar el programa como cualquier programa que se instale en Windows. Claro, los que utilicen otro tipo de sistema operativo tienen que hacer uso de las versiones que tienen aquí disponibles. Y bueno, una vez descargado e instalado el programa, simplemente lo vamos a abrir. Este es el programa que tenemos aquí, es SceneWilder. Entonces yo voy a abrir el programa. Tenemos varias opciones para abrir el programa SceneWilder. Lo abrimos como normalmente lo hacemos, aquí oprimiendo el acceso directo, o podemos abrirlo directamente en NetBeans. Este lo vamos a mostrar en unos momentos, en cuanto se cargue pues nuestro IDE. Entonces vamos a abrir SceneWilder. Y bueno, después de un rato se abre el programa. Es este que tenemos aquí. Aquí vemos la interfaz. Entonces aquí simplemente se nos presenta una ventana principal, que es esta que vemos aquí, donde tenemos los proyectos más recientes, los cuales hemos estado trabajando. También tenemos varias posibilidades para nosotros desarrollar nuestra interfaz gráfica. Si queremos un espacio vacío, si simplemente queremos algo ya preestablecido, una aplicación básica, aplicación móvil en caso de que estemos trabajando para móvil. Pero bueno, vamos a explicar básicamente cómo se divide este programa. Entonces aquí en la sección izquierda tenemos la parte de los componentes que tenemos disponible al momento de trabajar con SceneWilder. Tenemos componentes tales como botones, paneles, como los vemos aquí. Estos son los contenedores. Tenemos los flow pane, los grid pane, los HBoss, los vertical box, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las lecciones anteriores. Tenemos los controles, aquí tenemos los botones, etiquetas de texto, contenedores de imágenes, listas, menú bars, menú ítems, radio buttons, todo lo que tenemos a nuestra disposición para diseñar nuestras aplicaciones. Y bueno, acá tenemos esta sección que dice Gluon, que esto es básicamente cuando estemos trabajando con aplicaciones móviles. Esto no lo vamos a utilizar por ahora. Y bueno, tenemos la sección de los menús, más componentes, en caso de que queramos utilizar alguna forma como círculos, cajas. Todo esto lo podemos utilizar en nuestra interfaz. Por ejemplo, vamos a arrastrar un panel de tipo border pane, lo arrastramos y lo posicionamos acá. Esta sección que vemos acá, toda esta sección es donde vamos a diseñar nuestra interfaz gráfica. Aquí podemos agregar los respectivos controles que nosotros necesitemos, si son botones, campos de texto, etiquetas de texto, todo lo que vayamos a utilizar. Entonces básicamente lo que hacíamos con Java Swing, arrastrábamos los componentes sobre un contenedor. Ahora vamos a revisar esta parte que tenemos acá en la sección inferior izquierda, aquí dice Document. Acá tenemos más que todo la estructura jerárquica de nuestra interfaz. Vemos que agregamos el nodo raíz o el nodo principal. El caso es un contenedor de tipo border pane y aquí tenemos los respectivos componentes que vamos agregando. Entonces es una organización jerárquica muy específica para poder acceder a todos los componentes que estamos utilizando en la interfaz gráfica. Y bueno, acá tenemos otra sección, la cual son los
controller simplemente para apuntar al controlador de dicha interfaz gráfica, que fue lo que estuvimos analizando hace un momento. Entonces esto lo vamos a explicar en los próximos videos. Y bueno, acá tenemos, en esta sección que vemos acá, tenemos una barra de menú en la cual tenemos opciones básicas, ya sabemos cuáles, como a crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, abrir proyectos recientes, guardar. También tenemos la opción de importar. Y bueno, también tenemos la parte de los atajos de teclado, también podemos utilizarlo. Entonces vemos que tenemos varias opciones por aquí. Tenemos la opción de previsualización, la cual es Show Preview in Windows. Entonces podemos hacerlo con el atajo de teclado Control P o simplemente oprimiendo esa opción. Aquí vemos que esto nos brinda una previsualización de cómo se vería nuestra interfaz. Acá en la sección derecha tenemos las partes de las propiedades, como por ejemplo tamaño del componente al cual quiero modificar. En este caso, si quiero modificar este botón, aquí tengo la sección de propiedades para cambiar el texto, el color de letra, el tipo de fuente, cómo se van a organizar los textos. Todo esto está en la sección de propiedades. También recordemos que con JavaFX podemos trabajar con códigos CSS, por lo tanto tenemos aquí una sección la cual se llama Style para agregar códigos CSS o si quiero cargar un archivo CSS externo. Entonces todo esto lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando en los videos. La sección de los layouts simplemente es para determinar el tamaño que tendrá el botón, en este caso, sobre el contenedor al cual este pertenece. Entonces aquí tenemos ancho mínimo, altura mínima, ancho predefinido, altura predefinida y máxima dimensión a lo ancho y a lo alto. Entonces tenemos estas opciones disponibles y por último tenemos la opción del code, que simplemente es para asignar el nombre con el cual vamos a identificar nuestro nodo. Aquí podemos hacerlo en el fxid. Aquí asignamos el nombre, por ejemplo botón 1, y ese nombre es con el cual accederíamos desde el controlador. Si vamos a manejar algún tipo de evento, lo asignamos aquí. Todo esto lo vamos a ir explicando a medida que vayan avanzando los videos. Entonces vemos que es una herramienta muy útil. Entonces el día de hoy simplemente era para esto, para mostrar la herramienta, el proceso de instalación. Y bueno, ya en próximos videos vamos a empezar a trabajar de lleno en las interfaces gráficas. Por ejemplo, ver los componentes básicos y todas esas cosas que necesitamos para poder desarrollar nuestras interfaces gráficas. Y bueno, acá una manera de acceder a la interfaz gráfica de manera directa es haciéndolo de la siguiente manera. Oprimimos sobre la interfaz el archivo fxml, doble clic y se va a abrir automáticamente nuestro programa SceneWilder. Entonces vemos que es un acceso bastante rápido, ¿vale? Vamos a esperar que se cargue y listo, aquí lo tenemos. Aquí se abre nuestra interfaz gráfica, vemos que es el archivo interfazgráfica.fxml y aquí podríamos editar dicho archivo de una manera gráfica, de una manera interactiva, sin necesidad de utilizar código fxml. ¿Cómo logramos esto? Que cuando yo oprima aquí doble clic se abra automáticamente el programa. Simplemente nos vamos aquí a Tools, Options y nos vamos a la opción que dice Java. Aquí tenemos varias opciones, seleccionamos JavaFX y aquí tenemos la opción para integrar SceneWilder. Aquí simplemente vamos a apuntar a la dirección donde se encuentra alojado SceneWilder. Por lo general está en usuarios, el nombre de tu usuario, AppData, Local, SceneWilder. Vamos a ubicarlo. Listo. Una vez abierta nuestra ventana de navegación, nos posicionamos sobre usuarios, los usuarios disponibles. Yo accedo a mi usuario y selecciono AppData, este que vemos aquí, Local, y ubicamos SceneWilder, la carpeta de SceneWilder, que es esta que tenemos aquí. Y listo, oprimimos abrir y de esta manera ya apuntaríamos a SceneWilder, ¿vale? Y así podríamos, al oprimir o al dar doble clic sobre nuestro archivo fxml, automáticamente se abriría el programa. Entonces sería un acceso mucho más rápido.
Y con esto hemos terminado el video de hoy. La idea de este video era mostrar la herramienta que vamos a estar utilizando, en este caso es SceneWilder, y el tipo de archivo que vamos a manejar de ahora en adelante. Ya en próximos videos vamos a estar estudiando un poco más la parte del diseño de interfaces gráficas. Y bueno, con esto me despido, hasta la próxima. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.